¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Y bueno, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la Frontera Norte, a Radio La Nueva República, quienes nos hacen favor de transmitirnos de manera diferida y que mucho lo agradecemos. Un abrazo a todos nuestros compañeros y bueno, a los ingenieros en cabina, gracias Víctor Melara García, gracias David Hernández, Osiris siempre presentes, alerta, gracias Jonathan por el apoyo y a ustedes, queridísimos amigos, por el privilegio de permitirnos compartir la vida con ustedes. Abrazos a todos nuestros queridos amigos. Bueno, pues hoy tendremos el privilegio de compartir el talento del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y del maestro Juan Bautista. Ustedes los conocen, ambos son personalidades interesantísimas e importantes en el gremio periodístico, en el Club de Periodistas, en la Fundación Antonio Sáenz de Mirafital. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza es nuestro representante en el bellísimo estado de Campeche, pues también parte fundamental en Voces del Periodista, igual el maestro Juan Bautista, quien es cofundador de la Fraternidad de Reporteros de México, y bueno, además parte importante también nuestra. Mucho les agradecemos a ambos, también como jurados calificadores del certamen nacional e internacional de periodismo, en el cual se está trabajando arduamente también, y bueno, pues agradecerles como siempre por su aporte al lienzo de nuestro análisis. Después de saludarles, maestros queridos, yo quisiera abordar el tema, si les parece, sobre todo con el subrayar lo que siempre compartimos en Voces del Periodista, no solamente en la noticia, sino el significado, el porqué y lo que hay detrás de todo esto. Siempre compartimos algo de las mañaneras, independientemente de los temas que ustedes quieran agregar y compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas. Yo quisiera tocar un tema que se está leyendo en las redes, sobre una lectura que la presencia de una persona como Denise Dresser, una académica, periodista o comunicadora, muy cuestionada por buena parte de la ciudadanía y por otra parte pues insertada en un sistema más bien identificado con el pasado, pero bueno, finalmente la presencia de ella en la mañanera, pues hay que destacarla, qué bueno que fue a la mañanera, cuestionó su misma presencia, pues yo creo que constata lo que es la pluralidad, como lo ha sido con la presencia y la manera de cuestionar pues de otros quienes han ido a esta mañanera, que han cuestionado mucho a la misma, ¿no? Y que bueno, pues yo quisiera compartir en qué se traduce, porque también es importante decir que la respuesta del señor presidente a la pregunta planteada con total libertad, los cuestionamientos que de repente incluso interrumpían y que se hizo un diálogo y le contestaba también el presidente, tienen más allá de lo que dijeron, que por cierto hubo unas precisiones por parte del presidente porque el planteamiento estaba bajo una información pues mal planteada, ya que técnicamente no pasa lo que ella estaba cuestionando. Ahorita ya yo les pediría a ustedes que nos amplíen por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Porque significa, más allá de ello, el significado de todo esto en el tenor de la libertad de expresión, de los cambios que ustedes noten en otras épocas, en otras etapas que hemos superado los mexicanos. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, maestro don Enrique, si usted gusta hacernos su comentario. Sí, licenciada, muy buen día, gusto de saludarlo, maestro Juan Bautista, y efectivamente, como todos los días, en ese magnífico ejercicio de diálogo circular y de libertad de expresión,
pues fue agradable ver, aunque esté desde Campeche, la presencia de alguien que ha sido crítica y que ha cuestionado permanente y constantemente pues la instauración de este nuevo gobierno democrático, legalmente electo y con una abrumadora mayoría de la ciudadanía, y que ha venido realizando una serie de cambios drásticos, profundos, en una transformación denominada la cuarta, y en donde el cambio de régimen es una realidad. La señora Dresser asiste, como asiste en cualquier periodista que haya vivido esta experiencia, de ir a la mañanera, hace su fila, entra, se sienta en el lugar que le corresponde democráticamente y sin ningún tipo de restricción, porque eso lo puedo decir, ya me tocó esa experiencia. En 10 ocasiones he estado en la mañanera, pues el presidente, muy amablemente educado como ha sido siempre, le otorga la palabra. La señora Denise pues hace una defensa o hace una denuncia conocida del caso de Moreira con el maestro que denunció por supuesto daño moral, y donde hay una multa arriba de que oscila en los 10 millones de pesos, y también una serie de consideraciones en donde se habló de una propuesta de reforma constitucional y de cambio de leyes que el presidente le dijo muy claramente a nuestra colega periodista que se había enterado en el periódico Financiero, donde él revisa permanentemente la situación del peso, y que desconocía todo este tipo de circunstancias, a la vez que muy gentilmente y educadamente pues orienta a nuestra colega periodista con respecto a las atribuciones que compete a una fiscalía independiente que no está en el marco de la simulación, y a lo que corresponden las iniciativas que se presentan para cambios constitucionales o de leyes que son del presidente, atribuciones que así lo establece nuestra Constitución para el presidente de la República y los efectivos legisladores. Hay algo que para mí es importante y lo considero fundamental, en el sentido de que este tipo de litigios, como el que sufre el maestro Mayer contra el exgobernador Humberto Moreira, pues es un hecho que se ha repetido muy constantemente en el interior de la República, y en donde pues las instituciones durante el régimen anterior fueron utilizados para perseguir, acosar, cuando no era factible o cuando no encontraron los elementos, lamentablemente, para un desenlace fatal. Hay los números de los periodistas, colegas asesinados, son vergonzantes, la cantidad de desplazados ni qué decir, y la manera en que se opera por parte de los gobernadores caciques, pues es evidente en la forma en que se utilizan todas las instituciones en todos los niveles. A mí me parece interesante, sobre todo cuando hay cuestionamientos con respecto al ejercicio libre que se lleva a cabo en la mañanera, porque pues en mi caso, porque así lo dije, nunca lo aceptaría, y yo avalo, y estoy completo y totalmente seguro que tampoco lo haría ni Denise ni nadie que se respete, recibir ningún tipo de lineamientos. Ahí la vimos directamente cuestionando, interrumpiendo y recibiendo un trato educado de un caballero ante una dama que hace este tipo de situaciones. Mis respetos y al señor colega periodista que es defendido, pero lo digo también con todo respeto y responsabilidad, licenciada, no le envidio, porque en nuestro caso, que fuimos objeto de persecución, acoso por 4 años, también fuimos defendidos por una magnífica, extraordinaria dama que se llama Celeste Sáenz de Miera, y todo el equipo de periodistas de México, hasta lograr echar abajo todas las infamias, todos los inventos y todos los procedimientos legales, jurídicos que se aplicaron en nuestra contra. Es la solidaridad entre los periodistas, aunque no estemos de acuerdo y aunque no coincidamos en nuestros puntos de vista, tenemos que cerrar fila para defendernos. Y qué bueno que hoy tenemos un régimen gubernamental, un presidente que todos los días abre la puerta del Palacio Nacional para este tipo de diálogos. Eso hay que apreciarlo en su exacta y real dimensión, licenciada.
Muchísimas gracias, maestro querido. No puede darme las gracias de algo que no voy a tener empacho jamás en reconocer. La solidaridad y en los momentos difíciles es cuando se valoran y cuando se hace sin ningún tipo de condicionamiento. El Club de Periodistas de México, el maestro Maurice, usted, no hubo foro donde no cuestionara la persecución, el acoso, los insultos, la campaña de odio de que fue objeto mi esposa, mi compañera de trabajo, mi familia, en ese aval que verdaderamente yo aprecio y que hoy pues se me vino a la mente, pues. Anda, eso querido. Bueno, no tengo palabras, en nuestra parte de nuestra convicción y usted ha hecho lo mismo y yo creo que los compañeros del Club de Periodistas de México igual, así como también con la solidaridad, por ejemplo, ahorita de la Fraternidad de Reporteros y todos estamos ahí para sumarnos. Gracias, maestro querido. Juan, entrañable, tu opinión sobre el hecho que yo creo que la sola presencia y el solo diálogo dice mucho, dice gran parte de las cosas. Por otra parte, el mismo maestro Sergio Aguayo había, digamos, deslindado, por decirlo de alguna manera, al actual régimen de la problemática que se tenía, no obstante que, ahí lo importante es el que tú pongas las tonalidades a todo esto y nos des tu opinión, Juan querido. Adelante. Sí, gracias, Celeste, maestro Enrique, gusto volver a saludarle. En primer lugar, destacar la presencia de esta comunicadora porque es una intelectual, no es una reportera que cubra las mañaneras. Ahí nos damos cuenta que hay ciertas personalidades que acuden en momentos muy especiales cuando se han presentado en la mañanera, que ya se les denomina incluso como una especie de celebridades, pero bueno, eso es lo que comento. Lo veo desde otro punto de vista como una intelectual preocupada en un momento muy importante cuando se está atacando a este defensor de los derechos humanos, analista político y que tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el maestro Sergio Aguayo. Hay que recordar que Sergio Aguayo con Denise y otro grupo emprenden en los años 90 este grupo San Ángel que va abriendo la brecha por la democracia y también van exigiendo y poniendo algunos puntos que en su momento fueron muy importantes y eso no hay que perderlo de vista. Hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Alianza Cívica, que en su momento fue un grupo importante de los derechos humanos, pues se ha como detenido en el momento. Denise Dresser representa a esa serie de intelectuales, no solamente son colegas de profesión, sino comulgan una ideología como por los valores democráticos, algo loable. Hasta ahí creo que el asunto está bien. Lo otro ya tiene que ver con que lo que yo he remarcado, que también la mañanera, en lugar de ser es una especie de, no de coliseo, sino de ágora de la libertad de expresión, pues también se asiste para defender posiciones de grupo, y eso es lo que está haciendo Denise Dresser, aprovechando este momento que sí es difícil para todo aquel que quiera cuestionar a un hombre público o a un hombre de capital privado con ciertos cuestionamientos y que no sean fundamentados o que en la forma, en el caso del lenguaje, no sean correctamente pronunciados según la ley, pues recae en una serie de imputaciones que según todavía la actual ley y los magistrados, en este caso, están condenando al maestro Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos por haber dañado moralmente al político Humberto Moreira. Ya desde el 2006, desde febrero se impone esta institución. Juan querido, vamos a un corte. Claro Estamos que sí. en ese minuto. Regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Hemos escuchado al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y ahora lo hacíamos antes de irnos al corte con el maestro Juan Bautista.
Adelante, Juan, querido. Sí, ya nada más para terminar, Celeste, este tema de la hoy en la mañanera que se presenta Denise Dresser, cuestiona al presidente sobre una supuesta reforma en términos formales, como una especie de borrador, donde se limitaría la libertad de expresión. El presidente la pone en su lugar, le dice que no es así, que él no tiene esa información y que en todo caso es el fiscal Gers Manero quien con toda autonomía pues podría estar llevando sus trabajos, pero que hasta el momento él no tiene nada sólido sobre ese tema. Y punto, ahí se cierra el tema. Lo otro tiene que ver, Celeste, amigos del auditorio, con los intelectuales y el poder. Denise Dresser, desde luego, aunque vamos a decirlo así, ha cambiado un poco viraje en su ideología, sigue siendo un personaje interesante, en mi opinión, controvertida, que se ha ligado en los últimos momentos a comentarios, si yo lo puedo decir, pues que tiene que ver con una ideología casi de derecha. Y lo digo así porque se presentó públicamente hace casi 2 años defendiendo la bandera de Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua, hoy tan cuestionado en todos los sentidos, principalmente con las investigaciones sobre el asesinato a nuestros colegas periodistas por allá. Pero bueno, el tema tiene que ver con que las formas hoy han cambiado. Se presenta Denise no como, en mi opinión, y lo digo de una manera autónoma y libre, como representante de un grupo de intelectuales que en su momento le sirvió cuestionar, arrinconarse en un área, digamos que de la cancha, con todo el conocimiento que tiene esta maestra de la economía, directiva, profesora del CIDE, también este gran instituto de la economía, como sea la ideología del CIDE, pero muy buenos académicos, sólidos en sus conocimientos, y hoy se presenta a esta arenga que en mi opinión pues no salió bien librada, porque las preguntas, no, aparte de no ser exactas, la información que traía no era verídica. Entonces eso es un problema que lo vemos en todo caso en su formación. Lo otro tiene que ver, Celeste, el fondo de esto es que ella va un poco a poner en la palestra el tema de la difamación, y si esto se va como va a ser más permisivo en este gobierno, porque entonces muchos de los articulistas y de los opinadores, por el solo hecho de la forma, sin mostrar un documento, pudieran ir a parar a la cárcel si se hace una reforma en ese sentido. Hoy las penas son más económicas y ahí tenemos el problema real, es que a Sergio Aguayo, de no defenderse bien, le pueden embargar parte de su patrimonio con esta deuda de 10 millones de pesos. Y solamente para concluir, un tema semejante vimos de una manera muy lastimosa, que fue que llevó Gerardo Sosa Castellán, este ex rector y bueno, hombre prominente de la Universidad del Estado de Hidalgo, que demandó también por esa misma cantidad al maestro Granados Chapa, y un juicio que se llevaron cerca de 10 años, finalmente quedaron blancos, la defensa que dio tan dura el maestro Granados, pero eso, en mi opinión, le acarreó una enfermedad que lo llevó a sucumbir ante la vida. Entonces sí son cosas que deben de preocuparse, que salen en el ambiente, el contexto. La otra cosa son los protagonismos, Celeste. Ok, yo aquí quisiera nada más hacer una observación. Yo creo que se llevó un tema que era ajeno, digamos, porque el mismo maestro Sergio Aguayo lo ha comentado. O sea, puede tratarse en foros y debe de hacerse, pero no en el contexto en que se quiso plantear. Pero también, independientemente de subrayar que esta persona expuso lo que quiso, el presidente, bueno, pues él le contestó de una manera leccionadora, porque corrigió de que los temas pues no tenían un fundamento, ya que aquí hay que ir sobre esto. Miren, más allá de que hay que ver y que si la fiscalía, por supuesto que nadie está a favor de esto. Lo que sí es que no venía al caso tampoco, porque no solamente es que la fiscalía es independiente y ya lo sabemos. Aquí lo importante es subrayar que la pregunta estuvo fuera de tono, porque las iniciativas de ley no las presenta el fiscal, las presenta el Ejecutivo o los legisladores. Y eso se lo dijo el presidente. Entonces se me hace que bordamos un poco sobre algo que está fuera del contexto. O sea, el planteamiento estuvo fuera de tono porque simple y sencillamente las iniciativas de ley
no las presenta el Ejecutivo, nada tiene que ver con la Fiscalía, y si el presidente le dijo yo no sé nada de ello, en ese momento se desvanece el supuesto interés sobre esta pregunta. Es mi punto de vista. Sobre la cuestión de intelectuales, bueno, sí, hay que ver que hay intelectuales orgánicos e intelectuales que sirven y tienen como objeto fundamental y la premisa del bienestar general. Entonces yo en este tenor también se me hace que los mexicanos no debemos de caer en un desvanecimiento de la intención de cualquier actor, porque aquí detrás de todo esto también está la intencionalidad de las acciones. Y es muy importante darnos cuenta que hay periodistas que han sido intelectuales orgánicos, que han servido a otros sistemas, que nunca cuestionaron, como ahora, que cuando cuestionaban era también por una intencionalidad determinada. Cuestionaban mucho algunas cosas, otras no, otras en caso las apoyaban. Vemos las simpatías y las cercanías de esta persona con la propia familia del expresidente Calderón, lo han hecho público ella, eso yo no lo digo, eso es público, y sobre todo el accionar de la gente. Yo creo que la propia historia y las palabras de las gentes es quienes las condenan o quienes les posicionan en un estatus en el que debemos de tener muy claros, con intencionalidad o sin intencionalidad. ¿Y cuál fue esta en la mañanera de hoy? Pues yo creo que pues con algo que era otro tema que estuvo mal planteado, porque simplemente pues el presidente o la Fiscalía no puede presentar las iniciativas de ley, en dado caso el Ejecutivo o los legisladores. No sé ustedes qué opinen. Y bueno, sí, pues... si me permite el comentario, licenciada por Celeste. favor, maestro. Obviamente desconocer o no acordarnos de nuestra historia es cometer el mismo error. O a una persona, perdón, que está en esos ámbitos de la intelectualidad, ¿verdad? Pues es increíble que esto se le haya ido, ¿no? Se le haya borrado. Okay. No olvidemos que efectivamente ella formó parte junto con otros intelectuales e incluso autodenominados en ese sentido, de aquel grupo San Ángel, que fueron los angelitos que llevaron al poder en la gran concertación del 2000 a Vicente Fox Quesada, y que de ahí se derivó esa gran rapiña de los intelectuales, de los especialistas y de los grandes personajes que fueron seleccionados supuestamente por su capacidad, y en donde transitando esos sexenios y llegando posteriormente a un pasaje tan vergonzante como fue el desafuero, pues esas voces callaron y aplaudieron el fraude electoral de Felipe Calderón, el haya sido como haya sido, y en donde por supuesto también no podemos olvidar esa campaña de odio, división, temor que se generó a partir de Antonio Solá, la injerencia extranjera de grupos de interés económico y sobre todo petrolero, y en donde todos estos intelectuales, entre ellas la señora Denise, pues aplaudieron, dieron conferencias, yo la recuerdo en Campeche, siendo contratada por el grupo del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Murillo, ponderando la necesidad incluso de poder tener un país que viviera una democracia espejo similar a la de España, es decir, tener un rey y un régimen parlamentario. A ese tenor fue lo que significó la gran campaña de ese grupo San Ángel, y que ahora, por supuesto, está buscando posicionarse. ¿Qué pasó con esta compañera intelectual? Pues que yo creo que la nota no la llevó perfectamente analizada, posiblemente se apanicó, no es lo mismo estar ante las cámaras o en conferencias con gente que le aplauda todo, y pues lo único que quedó demostrado que para llegar a lo óptimo en su intelectualidad pues hace falta un poquito de estudio de la Constitución, de la división de poderes, para que cuando se haga este tipo de cuestionamientos pues no se cometa el ridículo. Creo que el presidente hoy demostró lo que ha demostrado toda su vida,
caballerosidad, respeto a la libertad de expresión, pero además pues casi dio una clase de Estado de Derecho y de división de poderes a esta intelectual. Qué bueno, porque yo creo que en otras condiciones eso no hubiera sido posible. Se repite el mismo esquema de respeto a la libertad de expresión que Jorge Ramos disfrutó en su reciente participación también en la mañanera, porque si hubiese sido en algún otro foro o ante otro presidente, pues lo iban a mandar a sacar como lo han hecho, licenciada Celeste. Exactamente, maestro querido, y bueno, ver cómo personajes famosos pueden cuestionar, pueden dar su punto de vista, no en un medio de comunicación cualquiera, sino de frente al presidente y pidiendo una respuesta. O sea, no solamente es exponer lo que tú dices en cualquier foro, sino es dialogar con el presidente. Eso es importante decirlo. Y también el que haya otros actores que no son famosos, que han sido muy cuestionados y que sin embargo han puesto también sobre la mesa temas fundamentales. Y esto es porque luego se menosprecia a personas que están en las redes, que acuden a las mañaneras y que también son muy respetables, y se les debe de reconocer también el papel que han tenido de abrir todo esto en el tenor, por ejemplo, del derecho de la participación que se tiene como ciudadano, ¿no? Más allá de que hay quien diga es periodista, no es periodista, son comunicadores, son mexicanos o son simplemente seres humanos que tienen el derecho también, pues, a expresarse y a cuestionar. ¿Qué opinas, maestro Juan Bautista? Bien, qué interesante el tema, ya reflexionado de manera más amplia, el asunto de los intelectuales, el poder. Los referentes han cambiado, las alianzas han cambiado, los partidos se han desdibujado, los personajes han mutado también. Hay que recordar que el Grupo San Ángel, bueno, sí, una parte se mantiene bajo ciertas líneas, pero hay personajes como el mismo Monsiváis, el mismo Lorenzo Meyer, Tatiana Cloutier, el mismo Cloutier, papá, Carlos Fuentes, Enrique Krause. Entonces, ya no podemos hablar en sí como la génesis de un grupo, sino la mutación como de varias constelaciones, donde hoy los intelectuales perdieron los referentes y las formas, que es lo que le dice también el presidente hoy a esta analista, prefiero llamarla yo así, le dice, ya no estamos en los tiempos de antes, esto ya se acabó, conmigo no se va a jugar. Entonces, también se cortaron esos nexos económicos y esas suministraciones, porque así se dice, económicas de grandes recursos a las publicaciones donde escribían ellos, y ahí tenemos ciertas revistas que todavía siguen pataleando porque se les dé publicidad, y esa era la relación de Conturreña con el poder, Celeste, sería mi comentario. Exactamente, también tal vez por eso es subrayar también ella cómo saludó y cómo se presentó, que está orgullosa de pertenecer a algunos medios. Está muy bien alguno de ellos y hay otro que también ha sido muy cuestionado, básicamente el Reforma, ¿no? Precisamente por informaciones que ha presentado en primera plana y que después se han desmentido. Entonces, pues bueno, la libertad de expresión, todos los caminos que hay alrededor de todo esto. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Tercera, Radio de Nueva República. Nuestro hashtag es Voces Periodistas. Estamos escuchando al maestro Enrique Pastor Luz Carranza, al maestro Juan Bautista. Queridos maestros, yo le pediría al maestro Enrique Pastor y al maestro Juan Bautista, porque los dos tienen pues muy buenos aportes sobre el tema. Esto de que un juez federal concedió la suspensión provisional del proyecto del Tren Maya a comunidades indígenas del pueblo maya peninsular y Chol aceptado en Ixpujil, en el municipio de Calakmul, Campeche, por lo que la autoridad, dicen, deberá abstenerse de emprender actos pendientes a su ejecución mientras
no sea resuelta la suspensión definitiva, y cierro las comillas. ¿Qué tiene por compartirnos, maestro querido, maestro don Enrique? Bueno, efectivamente este asunto se vino ventilando desde hace un buen rato. La resistencia, sobre todo en esa zona altamente sensible por el gran trasiego que se hace de las maderas finas. Comentábamos la semana pasada el reportaje de Contralínea, en donde se habla del contrabando, el saqueo de granadillo y de otro tipo de madera que son altamente cotizados, independientemente también del robo del Monte Mediano para la realización de carbón que realizan los menonitas, un negocio silencioso pero sumamente productivo, el carbón vegetal, y ni qué decir la aparición ahora sí, y sobre todo la detención, o la aparición siempre ha estado, de una gran cantidad de aviones, jets, avionetas, que han sido detenidos o se han encontrado en pistas clandestinas con cantidades muy serias, e incluso ya hubo un enfrentamiento esta semana que está en tránsito con el ejército, con un soldado, es decir, en la detención de narcotráfico. Hay que puntualizar, porque las cosas tenemos que ponerlas en su exacto contexto. Durante la campaña para informar y orientar por parte del responsable del Tren Maya en toda esta región, tanto en el estado de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, se hizo directamente en las comunidades, pero el responsable entonces en Campeche, el ingeniero Gabriel Escalante Castillo, en varias entrevistas, incluso en Voces del Periodista, hacía la recomendación para que los dueños, los campesinos, dueños de todos los terrenos y ejidos en donde se tiene considerado y no se ha dado la información, la ruta real del tren, no fueran objeto de presiones para vender sus predios a quienes están acosando en forma seductora o en forma delictiva para que se den estos proyectos. Se dio el cambio sin saber cuál es el fondo, pero sorprende que hoy esté al frente de este proyecto un caballero de nombre Arredondo Anguiano, plena y totalmente identificado con los intereses económicos del grupo que ha dominado el estado de Campeche desde el año 97, es decir, del grupo de Antonio González Curi, gente directamente de Emilio Joyce Chemoy, y que han patrocinado movilizaciones en esta zona y conflictos limítrofes entre Quintana Roo, Yucatán y Campeche, en un chantaje claro y directo. ¿Por qué señalo esto, licenciada Celeste? Porque ese proyecto de tren que hoy tanto ocupa y preocupa ecológica y en otro tipo de situaciones, se presentó en el sexenio pasado, se hizo la propuesta para crear el tren transpeninsular entre Yucatán y Quintana Roo, sin que hubiera absolutamente ninguna resistencia. El proyecto lo tenía también Fonatur, estaba bajo el control del grupo del licenciado Felipe Calderón Hinojosa y nunca tuvo ningún impedimento, salvo que no se llevó a cabo. Hay que estar muy atentos, sobre todo fin de semana se anuncia la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Campeche para dar el banderazo del inicio de esta ruta del Tren Maya entre Palenque, Escárcega y Escárcega-Calquiní, con una inversión inicial de 23,000 millones de pesos. Maestro, pues estaremos atentos a su reporte, por supuesto. Juan Bautista, ¿qué opinas, maestro querido? Mira, un tema por demás interesante, y desde luego que hay que ir diseccionando por partes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy los comunicados, los portales, los periódicos traen ahí un título que es muy vago. Comunidades indígenas frenan obra del Tren Maya. Primero, hay que recordar que la construcción del Tren Maya es de 1,500 kilómetros de vías, donde correrá, en este caso, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bien, el tema que nos ocupa en este momento es específicamente el caso de Campeche, donde ya lo expuso el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza de una manera muy puntual. Bien, ¿qué es lo que va a suceder, Celeste? Hay incluso una orden política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para impedir
parte de la construcción de la obra. Hay otras comunidades en el estado, en este caso de Yucatán, que han declarado que sí les van a dar permiso, pero siempre y cuando les dejen de manera autónoma controlar las estaciones, o sea, porque va a haber estaciones donde llegue el tren. Entonces, hay otros lugares donde los campesinos, los ejidatarios, están oponiendo están estudiando interponer amparos a lo largo de la vía, incluso hasta el mismo estado de Tabasco, donde es el mismo presidente, porque quieren ser parte del negocio, aun cuando bien lo expresó el director de Fonatur el día que estuvimos por allá con él el año pasado, en el Club de Periodistas, esta reunión que tú convocaste con el maestro Mauricio Lum, donde él explicó que ellos están considerados ser parte incluso de la negociación. Creo que en este momento hay que tener cuidado en ir diseccionando el tema, porque de haber brotes de inconformidad las hay. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en mi opinión? Pues el gobierno tendrá que ir aclarando y perfeccionamiento sus métodos de negociación con cada una de las comunidades. No hay hasta este momento un bloque unificado de oposición al Tren Maya. Hay protestas por donde va a pasar y otras comunidades que sí exigen la construcción del tren porque están sumidos en la pobreza, pero de manera ancestral, desde antes, desde luego, de la misma revolución y desde los tiempos porfiristas, han sido abandonados. Hoy hay esta oportunidad y bueno, bajo un plan gubernamental que se quiere ser transparente, pues hay ciertos grupos locales, grupos de intereses internacionales también que en su momento abordaremos porque no hay suficiente espacio para comentarlo hoy. Es un trabajo que incluso yo estoy elaborando para el siguiente número de Voces del Periodista, donde abordaremos parte de las dificultades a las que se va a enfrentar la construcción del Tren Maya con todos los grupos sociales y las comunidades indígenas por donde va a atravesarse. Este sería mi comentario. Esto es muy interesante y, por cierto, les convocamos, queridos amigos, a dar lectura a lo que ya se ha publicado en Voces del Periodista y lo que seguirá precisamente sobre esta investigación del maestro Juan Bautista. Y bueno, por supuesto, todos los análisis del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza en Voces del Periodista. Queridos maestros, un privilegio contar con su análisis. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos radioescuchas, a quienes también compartimos el poder seguir escuchando frecuencias plurales, como es ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Frontera y Radio La Nueva República. Es fundamental el que partamos de análisis bajo premisas de verdad. Entonces yo a los maestros les agradezco mucho tanto datos como análisis que nos dieron. Y bueno, a ustedes, queridos amigos, todo nuestro cariño. Gracias, Juan. Gracias, maestro. Gracias, Celeste. Saludos. Gracias a usted, licenciada. Gracias, Juan. Un abrazo. Pues es momento de irnos al corte, queridos amigos. Yo le agradezco enormemente la presencia al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, al maestro Juan Bautista, y decirles que, bueno, ellos van a estar en esta mesa. Vamos a hacer un enlace con el gran escritor, analista, Premio Internacional de Periodismo, Daniel Stulin, con quien estaremos en unos minutitos más. Vamos al corte y no tardamos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno, ya estamos de regreso, agradeciendo enormemente el privilegio que les anunciamos a ustedes. Está con nosotros el Premio Internacional de Periodismo en 2 ocasiones, es autor de 15 libros, además, su nuevo libro, hay que esperarlo, está causando muchas expectativas, In the Shadows of a Presidency, así es que estar en la línea con Daniel Stulin, el extraordinario Daniel Stulin, es un gran privilegio, maestro querido, tenerte en este programa. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un honor. Gracias, Daniel. Daniel, querido, ¿cuál es el contexto de lo que se está viviendo en la Unión Europea? Ya que estamos viendo que centra su atención antiterrorista no solamente en el yihadismo, ahora ya está manejando algo que tú nos has ido diciendo en tus espacios en el Rincón de Stulin, en este blog del Ángel Metropolitano, en donde se va viendo que también voltean a ver el extremismo de ultraderecha, que también provocó matanzas como la de Oslo. Entonces,
donde murieron 71 jóvenes de las juventudes del Partido Socialista Noruego, etcétera. Aquí ellos ya están mencionando como amenaza a los ultraderechistas. ¿Cuál es en lo que se traduce estas declaraciones y este estatus en la Unión Europea para nosotros, para entender el contexto de lo que se vive? Mira, estoy mirando el artículo que tú me mandaste. La Unión Europea prepara una estrategia contra el extremismo y el terrorismo de ultraderecha, diciendo que los atentados de París y Bruselas hicieron que la Unión Europea centrara su atención antiterrorista en yihadismo y a la vez crecía desde hace años el extremismo de ultraderecha, que también provocó matanzas como el de Oslo, donde murieron, como tú comentaste, 71 jóvenes de la juventud del Partido Socialista Noruega. Bueno, esto lo de Partido Socialista Noruega es no exactamente así, todo lo contrario. Los que murieron en esta isla eran 71 miembros de la élite noruega. Ahora, vamos a entender esta noticia de un contexto en que estamos viviendo ahora mismo desde la óptica conceptual. Como bien entendemos, el modelo económico que ya he explicado muchas veces, en que vivimos ahora mismo, que está basado en crecimiento ilimitado en planeta Tierra de recursos naturales limitados y espacio limitado, está llegando a su fin. Este modelo cerrado, negociado en 1944, tiene un nombre, el modelo Bretton Woods. Este modelo ya está en su lecho de muerte. La situación es crítica a nivel planetario. De hecho, los 48 conflictos que estamos viendo a nivel planetario, sin hablar de los 34 guerras en África, de los 33 guerras o conflictos armados en un continente de 54 países, obviamente con este telón del fondo nos explica que la situación es crítica. ¿Qué quiere decir la interpretación verdadera de esta noticia? Como ya lo he explicado muchas veces, Celeste, la lucha a nivel planetario no está entre países, sino entre los proyectos globales. Y el proyecto global, digamos, que controla la economía, sobre todo a partir del 91, porque ten en cuenta, entre 1944 y 1991 existían dos modelos económicos, occidental capitalista y soviético socialista con los satélites. Y 91, con la quiebra de la Unión Soviética, estos dos modelos se juntan en un modelo planetario, y esta dura hasta más o menos el año 2008, cuando con la quiebra de Lehman Brothers, o lo que se llama subprime, que verdaderamente no era la crisis de subprime, sino la quiebra del modelo económico, estamos en la situación hoy en día donde el sistema entero mundial está en quiebra. Entonces, este modelo económico liberal banquero financista tiene su base en Nueva York. Podemos hablar de Wall Street. Yo lo llamo Nuevo Babilón. Entonces, los liberales financistas Nuevo Babilón de Wall Street siguen manteniendo los activos que han ganado robando y comprando, imprimiendo dólares, pero ya no existe el mecanismo de creación de estos activos. Este es un punto muy importante. Entonces, para ellos, en ese sentido, cuando yo hablo de Wall Street, también estamos hablando de Europa Unida, porque Europa Unida es liberalismo en su estado más puro. Una de las opciones que tiene el liberalismo planetario es sustituir a los banqueros por alguien o alguno diferente, que sea lo que sea. Y de hecho estamos viendo a nivel planetario cómo están luchando cientos y miles de banqueros de los grandes bancos, que sea JP Morgan, que sea Goldman Sachs o que sea Deutsche Bank. El ejemplo, ¿cuál ha sido la debilidad del poder del proyecto occidental liberal financista y también al mismo tiempo del proyecto rojo, en el sentido proyecto comunista? Falta de elemento místico. Y entonces la idea es fundir elemento místico adecuado con los recursos que todavía tiene el liberalismo planetario. En este caso, el tipo Gillen, que está en Estados Unidos protegido por la CIA, el que quiere llegar obviamente a Erdogan y quitarle del medio, es un intento, este personaje Gillen que está en Estados Unidos, es un intento de fundir misticismo islámico con el dinero de Nuevo Babilón. Otro grupo, cuando estamos hablando no de países, sino de los proyectos globales, podemos hablar de Nuevo Jerusalén, que es Londres. Londres, también tiene graves problemas con todo su
poderío místico, tiene ausencia de recursos el centro de emisión. Entonces, Londres tenía dos recursos fuertes en el pasado. Primer recurso fuerte era emisión que tenían en conjunto con el Wall Street o Nueva York a través de los Rothschild. Y segundo, tenían recurso imperial, es decir, control del negocio de la droga, diamantes, etcétera, etcétera, a través del Imperio Británico. Repito, para los que han perdido un poquito lo que estoy diciendo. El modelo planetario hoy en día se llama liberal banquero financista. Su epicentro ha sido Nueva York, Wall Street. Es uno de los grupos, pero este grupo ha perdido muchísimo poder porque ellos, el modelo que ellos controlan, ya no controlan, no puede proporcionar el crecimiento a nivel planetario. Otro grupo está en Londres y este grupo hasta hace poco tenía dos recursos fuertes. Uno es el centro de emisión Londres, que lo emitían con Nuevo Babilón en Nueva York, que este recurso no tiene porque el sistema está en quiebra. Y el segundo recurso era el recurso imperial, que es el negocio de las drogas del Imperio Británico. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Londres? Encontrar el nuevo recurso. Entonces, ellos empiezan a buscar con quién pueden juntarse. Con Europa, no, porque Londres está saliendo vía Brexit de Europa. ¿Qué les queda? Les queda Eurasia, es decir, Rusia, etcétera, o China. Rusia no tiene los recursos, no tiene tampoco la economía para ser socio y Londres y Rusia son enemigos a muerte. Entonces queda China. Pregunta, ¿por qué Europa y China quieren juntarse? China tiene una desventaja importante, no puede proponer nada al mundo. China como proyecto global, fuera de las fronteras de China no puede funcionar. Ningún país del mundo quiere ser un China o como China. Lo que sí que tiene China, esto es importante, es pragmatismo. Entonces China tenía una pareja pragmática con Nueva York, porque Estados Unidos y China siempre han sido los socios. De hecho, lo que estamos viendo hasta ahora es cara y cruz de la misma moneda. Los americanos necesitan los bienes baratos chinos y China necesita el dinero de los Estados Unidos, salvo que con Trump este recurso está terminando porque Trump está cerrando las fronteras en el intento de Make America Great Again. Ahora, ¿con quién hoy China puede vender sus productos? Con Estados Unidos no, por razones que acabo de explicar, con Europa. Entonces, el modelo de la victoria para ellos es mercado y economía. En Europa estamos hablando de cuál es la capital. Si en Estados Unidos a nivel económico-financiero es Nueva York, en Inglaterra es Londres, en Europa es Roma, Vaticano. El problema es que China tiene problemas con el Vaticano, con la Iglesia Católica, por razones históricas obvias. Pero tanto Vaticano como China, los dos tienen elementos sagrados místicos. China, vía lo que ellos llaman mandato del cielo, que es elemento místico que se incorpora vía camino de seda, y el Vaticano, obviamente, vía la Iglesia Católica. ¿Qué es Europa en el día de hoy, si hablamos del Vaticano? El Vaticano es la revancha del Imperio Romano de naciones germánicas. Es decir, estamos hablando de Portugal, España, Francia, el Vaticano, Alemania, Italia. Si la gente no entendiera lo que acabo de decir, hablamos de nombres: Salazar, Franco, Vichy, Mussolini, Papa Pío XII, Hitler. Es la revancha del Imperio Romano de naciones germánicas, es un producto de internacional negro, de la vieja aristocracia europea de tierra y sangre. En ese sentido, Donald Trump no es presidente de Estados Unidos tanto como la cara visible de este proyecto de tierra y sangre, porque recordemos que Trump es la mitad escocés y la mitad alemán. Ahora, una observación. Decimos o pensamos que Gran Europa es Roma, pero China tiene otro entendimiento. China quiere construir cooperación obviando Vaticano
lo que acabo de decir, sobre todo si el nuevo centro financiero va de Londres, que ya no es, sino a Berlín. Entonces China empieza a jugar con Europa vía la vieja alianza de los dragones chinos y teutones alemanes, que está unida vía la línea de un viejo pueblo ruso que se llama la línea Esquifa. Otro punto importante, la base histórica de Europa está no en el dinero, sino en los valores. Y los valores no están en Europa. En Parlamento Europeo, no, porque el Parlamento Europeo es liberalismo de derecha puro y duro. Están en el Vaticano. Así que resumiendo, la Unión Europea, China, es posible como conjunto ahora en la situación de la crisis hasta que se diseña el mundo post-quiebra. Justo lo que decía Putin el otro día cuando llamaba a la creación de una nueva reunión Yalta II. Hoy en día Europa es un centro mundial de elementos secretos y sagrados, sobre todo de órdenes, en el sentido de los masones, jesuitas, templarios, escoceses. Y vuelvo a repetir, Trump es el representante de este proyecto. Y China tiene el deseo de recibir los 500 millones de clientes en Europa. Y Europa, que son órdenes, juega con 1000 años de historia. Juego de Europa en unión con China es posicionarse con el fin de demostrar que también Europa en el día de hoy es un jugador viable. Yo no hablo del degrado europeo, del degrado de los liberales, el degrado de la sociedad en sí, todas las degeneraciones que estamos viendo, porque esto se limpia en Europa vía el califato suní y los migrantes, que son obviamente conservadores de derecha, todo lo que estamos viendo viniendo de África, de Oriente Medio, con su religión fuerte, sus creencias fuertes, están limpiando el liberalismo en Europa con el apoyo del Vaticano. ¿Y por qué no la unión China y Eurasia? Bueno, esta amistad no da dinero. China necesita unos 15, 20 años de paz económico para sobrevivir la crisis que se nos viene encima. Entonces, a nivel conceptual, y Europa no tiene miedo de China, incluso si China gana económicamente y gana políticamente y gana militarmente. Los sentidos están a favor del Vaticano porque los órdenes de 1000 años de historia, los jesuitas, los templarios, masones, etcétera, etcétera, están al lado del Vaticano en cualquier conflicto entre las fuerzas del poder y los órdenes siempre van a ganar porque son las sociedades secretas. Y bueno, voy terminando. Otro punto clave, ¿quién va a jugar en nombre de Europa? Porque si estamos imaginando, Celeste, la mesa planetaria del poder y esta nueva Yalta de que estaba hablando Putin, ahí tenemos Putin como representante de Eurasia, Xi Jinping como representante de los dragones chinos, Modi representante de la India. En Estados Unidos hay por ver si gana Trump, porque en este momento no se sabe quién va a ganar, los liberales financistas o Trump como la cara de este proyecto de internacional negro. Entonces, si estamos hablando de Europa, ¿quién se sienta en esta mesa? El Vaticano no, porque el Vaticano a nivel conceptual perdió el juego en el año 2012, de acuerdo a Vatilix, el tema de la pedofilia, etcétera, etcétera. ¿Quién va a sentarse? El Cuarto Reich, el internacional negro, la tierra y sangre. Los que perdieron la Segunda Guerra Mundial, es la revancha del nacionalsocialismo. Y te recuerdo que los chinos es también un país de nacionalsocialismo. El socialismo con la especificidad china es nacionalsocialismo. Aunque también hay que reconocer que Papa del Vaticano siempre ha jugado
con Internacional Negro, solo con mirar el Papa actual, Papa Negro de los jesuitas, o incluso el Papa Pío XII de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la lucha es por los recursos, y el recurso principal que le hace falta a Europa es el centro de emisión, es decir, la maquinita que imprime dinero. Hoy en día hay dos centros de emisión, la Reserva Federal y Frankfurt. Yuan sí, pero carece de la legitimidad en otros mercados. Entonces, esta unión Europa-China, Europa recibe dólares y China los 500 millones de consumidores y también la alta tecnología. En este caso lo que estamos viendo es este reparto nuevo. En este sentido, el artículo con que empezamos esta breve entrevista hablando de los cambios que están llevando a cabo es también, por un lado, protegerse los liberales financistas europeos, protegerse de este ataque frontal que estamos viendo entre los bastidores de este internacional negro europeo, la revancha del nacionalsocialismo, y por otro lado también intentar posicionarse para no perder la guerra completamente, porque la guerra es de supervivencia entre grandes proyectos globales, y liberalismo planetario, y su centro obviamente está o en Nueva York y en Europa está en Bruselas, está en su lecho de muerte. Daniel, cuánto agradecemos tu generosidad, tu atención, y estaremos y seguiremos en contacto para informar a nuestros queridísimos amigos radioescucha cuando tendremos Muchísimas gracias de verte por acá, además de dar seguimiento a tus libros. Daniel, querido, muchas gracias desde tu casa. A ustedes. Un besito. Gracias, chao. Daniel, querido, abrazos, cariños. Gracias, queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros, gracias a los participantes en este programa, un programa de lujo. A ustedes, sobre todo nuestro cariño. Siguen estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Un beso tronadísimo, gracias.